Damos gracias al Señor, amados hermanos. Vamos a hablar entonces un poco de esa palabra que se repitió durante la mayoría de los versículos que leímos, la disciplina. Pero hablamos de la disciplina del Señor. Hablamos de la disciplina del Señor, hablamos de la disciplina de nuestro Padre. Ya no, gracias a Dios que providencialmente hoy el mundo celebra. Nosotros también, ¿por qué no darnos el tiempo para poder compartir con nuestros papás celebrando el Día del Padre? Pero hoy vamos a hablar de la disciplina de ese Padre celestial, de ese Padre que está por sobre todos nosotros, de ese Padre que no tiene una relación más que terrenal con nosotros, sino que es una relación espiritual, una relación poderosa que Dios tiene con nosotros. Pero parte de esa relación, o por lo que entendemos en el texto que leímos, parte de esa relación poderosa que Dios tiene con nosotros, tiene relación con la disciplina del Señor. Esta semana, yo creo que todos pudimos ser testigos de un suceso que marcó el país. Yo pensé que iban a ser las protestas de los profesores, pensé que iban a ser otras cosas, pero vimos a este famoso jugador de fútbol sufriendo un accidente de tránsito. Y yo no sé si ustedes tienen la misma impresión que yo, pero la palabra perdón, la palabra gracia, la palabra disciplina fue súper manoseada. Manoseada desde el punto de vista de que se devaloró. De una u otra manera, el caso de este jugador de fútbol hizo nacer o puso presente una discusión. La discusión sobre la importancia de la disciplina, de la corrección. Pero a su vez, esto sacó a la luz algo que me hizo pensar mucho, que es lo siguiente. Para muchos de nosotros es tan importante, o se nos hace tan importante despreciar la corrección solo con el fin de conseguir lo que queremos. ¿Y qué es lo que queremos? No sufrir tanto y ser ganadores. No sufrir tanto y ser ganadores. Sin duda, el caso que vimos esta semana revela un terrible mal que está viviendo nuestro país y en realidad en la mayoría de las partes del mundo. Este desprecio por la disciplina y la corrección. Como que el bien mayor fuera mejor. Como que no pudiéramos lograr algo a través de lo que claramente es beneficioso para nuestra vida. Y estoy hablando quizás de algo súper cotidiano, de algo terrenal, de algo que vivimos todos y que fuimos testigos. Digo vivimos todos porque yo no sé si a usted le molestó que ya las noticias estaban repletas y que no había otra cosa de la que se hablara. Y le pido perdón si yo vuelvo a tocar y seguramente ya lo estoy lateando ya, pastor, ya me sé el caso de memoria, quienes estuvieron involucrados, todo. Pero rescatemos algo de eso. La devaloración de la disciplina, de la corrección, como que la corrección no tuviera un propósito. No, es mejor dejar pasar las cosas, es mejor no sufrir tanto, no, que no suframos tanto. Hay otras cosas mejores que podemos lograr si no sufrimos, si no recibimos la corrección que corresponde de acuerdo a la falta que hayamos cometido o simplemente un suceso que nos haya ocurrido en la vida. La semana pasada hablamos respecto de un estilo de vida cristiano. Predicamos ahí en Deuteronomio capítulo 6 y hablábamos cómo nuestro Dios dispone de la enseñanza como una manera, como un modelo diario del día a día para poder conocerle, para que no nos olvidemos. ¿Se acuerdan que el texto decía que nos olvidábamos fácilmente cuando entramos en la tierra del Señor, cuando recibimos sus bendiciones, cuando vemos su gracia salvadora sobre nuestras vidas? Decía el escritor ahí de Deuteronomio, para que no nos olvidemos del Señor. Y así nosotros encontramos en la enseñanza, en ser enseñados cada día por Dios, leer la palabra, crecer en Él, una manera de poder seguir avanzando y perseverar. Pero la enseñanza se quedaría ahí nada más si no existiera la disciplina. La enseñanza se quedaría simplemente como un conocimiento. Necesitamos de una u otra manera poder aplicar la enseñanza que Dios nos da. Y qué buena forma es aplicar la enseñanza a través de la disciplina que nuestro Dios nos da. Por esto es que necesitamos ver en el desarrollo de nuestras historias la constante presencia de Dios obrando soberanamente sobre nosotros por medio de la disciplina. Entonces también nos toca decir que a pesar de ser salvos por gracia, porque somos salvos por gracia, cada uno de nosotros necesita ser disciplinado, enseñado por Dios. Que Dios se involucre en nuestra vida por medio de la disciplina. Dios nos muestra maravillosamente su obra redentora. ¿Por qué digo que nos muestra su obra redentora? Hace posible esta obra redentora porque vemos la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Haciendo qué cosa?
nos hace aceptar la corrección del Señor y nos ayuda a experimentar una poderosa transformación en nuestra vida. Porque la transformación que el Señor hace en nosotros es un anticipo de nuestra glorificación. Por eso en el texto, al final, en el versículo 11, dice la palabra que el propósito, que lo provechoso es que Él nos haga participantes de ¿qué cosa? De su santidad. Un anticipo del encuentro con Él. Mientras estábamos cantando, me recordaba a Job. Y como en el último capítulo, ahí ya terminando, en los últimos capítulos, Job dice que de oídas te había oído. Entonces uno se pregunta, ¿cómo de oídas te había oído? Él lo conocía. Claramente Job era un hombre que amaba a Dios. En los primeros capítulos vemos a Dios hablando de Job como su siervo Job. ¿Sí? Tenemos entonces dos sucesos. 1:42, si no me equivoco, el último capítulo. Perdónenme si me equivoco, porque fue algo que lo recordé mientras cantábamos y me vino muy fuerte al corazón. Y pensaba en esto, un hombre al cual Dios le llamaba siervo, al comienzo o al inicio, cuando no había aún tribulaciones, ni angustias, ni procesos difíciles en su vida. Y luego luego Job, este hombre, al final, dice, de a oídas te había oído. Ahora nos preguntamos, ¿qué produjo que la relación de Job con Dios se fortaleciera? Sino una experiencia con Dios. Ahora decimos, ¿qué tipo de experiencia con Dios? Una experiencia de vida con Dios. Una experiencia cotidiana de vida con Dios. Una experiencia de poder enfrentarnos al día a día. Porque Job enfrentó cosas que muchos de nosotros enfrentamos. Él no solamente había sido formado por la prosperidad y la alegría que tenía en su familia, sino que Dios permitió que a través de la enfermedad, a través del sufrimiento, a través de las catástrofes, aflorara lo que realmente Job estaba viviendo. A tal punto que hasta su mujer lo instaba a negar a Dios. Díganme si no había algo escondido detrás. Quizás Job no se había alcanzado a dar cuenta a causa de su gozo, de su alegría. La Biblia dice que él se preocupaba de presentar sacrificio delante de Dios. Pero ¿y los demás? Algo estaba sucediendo. Pero al final, a través de la experiencia, la palabra de Dios dice que él dijo, de oídas te he oído, pero ahora, Señor, mis ojos te ven. Y eso es lo que sin duda el texto que hemos leído en Hebreos nos habla. Nos habla de esta verdad. Quiero hablarles un poquito, antes de irnos a los versículos, del contexto en el cual nos encontramos. La carta a los Hebreos es escrita a un grupo de cristianos que aún no están sufriendo el martirio. Porque el apóstol les dice en parte del texto que leímos, ustedes aún no han sufrido hasta la sangre, sino que son un grupo de cristianos que están sufriendo el cuestionamiento de su fe. ¿Cuántos de ustedes sufren el cuestionamiento de su fe? Si no lo están sufriendo, entonces, hermanos, que se levanten las alarmas, porque en nuestra sociedad nuestra fe está siendo cuestionada. Aún están siendo guiados estos cristianos que reciben este mensaje directo de Dios a apostatar de su fe. ¿Qué significa apostatar de su fe? Negar al Señor. Negar al Señor. ¿Por qué? Porque obviamente se están viendo enfrentados a un pronto sufrimiento, se están viendo enfrentados que al final la vida cristiana no produce nada que me pueda gustar. Y eso es también algo de lo que vamos a hablar hoy. Que cuando hablamos de sufrimiento, no se vaya al tiro al cáncer, a una ruptura en una relación. No nos vayamos al tiro a esas cosas que son como los extremos terribles de los cuales podemos hablar o conversar. Sino que vámonos al sufrimiento cotidiano de tener que vivir en la voluntad de Dios y enfrentarnos a nuestros pecados. La palabra del Señor entonces nos cuenta que reinaba un ambiente de incredulidad y desobediencia, que reinaba un ambiente de negación a la verdad. Quiero invitarle a que esta mañana, junto con poder estar atentos a lo que el Señor quiere hablarnos, podamos estar dispuestos a recibir su verdad y que podamos ver en el desarrollo de nuestra vida con Cristo amor y preocupación por nosotros. Vemos en un contexto más cercano el capítulo 11. ¿Cuántos han leído el capítulo 11? Hermoso capítulo, el capítulo 11 de Hebreos, esa galería de los héroes de la fe, que le llamamos los héroes de la fe. Y encontramos ahí cómo el escritor de los Hebreos nos busca contar las historias de estos héroes de la fe. ¿Para qué? Nosotros decimos, ¿por qué insiste tanto en contarnos? ¿Por qué le está contando las realidades? Lo que significa realmente tener fe.
Entonces él cuenta las experiencias por las cuales estos héroes de la fe pasaron y cita hombres y mujeres para al final decir, pero estos no recibieron lo que esperaban. Una vez más nos encontramos ahí, Señor, ¿pero cómo? Y yo lo he pensado. Sara recibió al hijo y tantas cosas que ellos pasaron, pero ellos esperaban algo más grande. Esta galería de la fe nos muestra la realidad, que el hecho de tener fe en Dios, el hecho de expresar y de vivir a Dios, no significa una vida sin altos y bajos, no significa una vida sin sufrimiento, no significa una vida que a causa de cargar a Cristo, la cruz de Cristo, nos implique tener que pasar por momentos de dificultad, de dolor, de angustia. O quizá, hermano, salgamos de esto. Puede que ni siquiera estemos angustiados, adoloridos, cansados, que estemos aburridos. Porque la vida en Cristo pareciera ser que no extendiera ni un placer. Entonces viene la contradicción. Pero ya sí, yo no tengo ni un sufrimiento, estoy con mi familia, pero ¿y qué más? No, alguna cosita que... Y eso pasa en muchos de nosotros. Entonces Dios nos invita a descubrir que Él está trabajando en nuestras vidas. Al comienzo del capítulo 11 nos encontramos con el gran héroe de la fe. ¿Y quién es el gran héroe de la fe? Jesucristo. Porque uno dice, no, en el 11 están los héroes de la fe. Sigue el texto. Y la palabra de Dios nos muestra a Cristo. En los primeros 2 versículos nos habla de Cristo. Por eso que el versículo 3 que leíamos decía, considerad a aquel. Y la palabra del Señor nos muestra a Jesús como el gran héroe de la fe, como nuestro ejemplo de obediencia. Un texto en la Escritura nos dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Fue Jesús obediente? ¿Fue Jesús disciplinado a causa de las circunstancias de la vida? ¿Él fue relacionándose con las circunstancias de la vida? Tenemos esa imagen mística poco menos de que Jesús, como era Dios, no, Él sabía todo lo que iba a venir y supo cómo enfrentarse. A Él las cosas le chocaron, por algo Jesús lloró también. Las cosas también le vinieron encima y no, ya sabía que esto iba a pasar, ya sabía que mi papá iba a morir, ya sabía que... Dios, el Dios encarnado, se enfrentaba a las cosas de la vida como un medio también por el cual el Padre iba formando su carácter, iba formando a este Dios todopoderoso que iba a llegar a la cruz totalmente obediente, disciplinado, hasta la muerte. Santo. Por eso hablamos que la disciplina forma santidad en nuestra vida. Y luego vamos a avanzar y vamos a entender cuál es el propósito. Y yo les invito, mi hermano, a que se maravillen en este Dios de amor, que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, en el versículo que leíamos decíamos que el fruto es provechoso porque ¿qué va a producir en nosotros? Nos va a hacer participantes de la santidad. ¿Entienden la relación? ¿Por qué entonces Dios quiere producir santidad? Porque Él quiere que nos encontremos con Él. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Todo esto gira en el amor del Padre por nosotros que somos sus hijos. El verdadero Padre se expresa en estos versículos. Con todos estos ejemplos del capítulo 11, del gran héroe de la fe que es Cristo, se nos conduce a una exhortación que leímos ahí en el versículo 3 que dice, considerad. Y se nos llama a reflexionar en nuestra actitud frente al pecado y la latente tentación de poder o de ceder a él. Todo esto nos introduce a hablar del valor de la disciplina como una experiencia concreta del amor de Dios por sus hijos. ¿Usted quiere tener una experiencia con Dios? Analice su vida, deténgase, vea sus experiencias, vea las consecuencias de sus tropiezos y aprenda. De hecho, el título del mensaje hoy era no sufras más y comienza a aprender. Pero dije yo no, porque vamos a seguir sufriendo. El sufrimiento es parte de la vida. Lo que sí podemos encontrar es algo más allá del sufrimiento. Dejemos de sufrir o de perpetuar el sufrimiento en nosotros y comencemos a aprender. Si usted ha caído, si usted ha tropezado, aprenda. Entienda, Dios no nos castiga a nosotros. Luego vamos a avanzar en eso. Dios no nos castiga, Él nos disciplina. Son dos cosas distintas. La fuerza de la palabra castigo habla de la penalidad, habla de la culpa, habla de simplemente recibir algo. Te castigo, ándate a la esquina y quédate ahí. La disciplina implica otra cosa.
implica relación, implica preocupación, implica estar con nosotros. Hablemos de la disciplina entonces, mis hermanos. Comencemos a aprender. Los versículos 3 al 5 nos manifiestan lo siguiente. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dios preocupado de nuestros sentimientos, de nuestras sensaciones, de nuestra vida, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque la disciplina nos cansa. Porque el hecho de enfrentarnos a la vida, a lo cotidiano, nos cansa. Nos quita fuerza. Dice el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Cuántos de ustedes han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado? Ninguno de nosotros. Y nos invita el Señor a considerar a Dios, al Todopoderoso ahí muriendo en la cruz. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Quedémonos hasta ahí. Los versículos del 3 al 5. ¿Qué es la disciplina entonces? Por medio de estos versículos, Dios nos anima dirigiendo nuestra mirada a Jesús para que no desmayemos a causa del dolor que nos produce ser cristianos en un mundo incrédulo. Nos produce dolor ser creyentes que amamos a Dios en un mundo incrédulo. Son cuestionados nuestros preceptos de fe, son cuestionados nuestro estilo de vida, nos enfrentamos a esas cosas día a día. Entonces, el escritor a los hebreos nos invita a considerar a Cristo, nos invita a considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nuestro ánimo no decaiga. Y nos confronta con una realidad, no han resistido hasta la sangre, peleando contra el pecado. A ver, aquí nos encontramos con algo que no está tan presente en el texto, pero lo podemos sacar por implicación. Al parecer, algunos de los hebreos a los cuales el escritor está hablándoles, están sufriendo consecuencias a causa de algunos pecados. Están sufriendo consecuencias a causa de algunos tropiezos. Entonces, por eso habla de la reprensión también. Y habla de lo importante que es que a causa de nuestros tropiezos sí recibamos reprensión del Señor. Y que las consecuencias no se transformen en simples consecuencias, sino que podamos aprender de ellas. Por eso también el versículo 5 dice, ¿ya habéis ya olvidado la exhortación? Que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. El Señor nos disciplina, pero también nuestro Señor nos reprende. Dios nos llama a entender que no debemos perpetuar el sufrimiento, sino aprender de Él. Creemos en un Dios soberano, el cual está en control de todas las cosas. Dios nos habla y nos dice, yo quiero enseñarte a vivir. Por esto es que no se trata de sufrir, sino que se trata de aprender. Al contrario del pensamiento popular que ve a un Dios que nos castiga por distintas cosas que pasan en nuestra vida, incluso dentro de la iglesia, no es un castigo del Señor. Estamos equivocados, hermanos, porque si fuera un castigo, Dios no estaría buscando producir algo, simplemente que sufra la pena. Vamos a avanzar luego con esa idea porque el tema del castigo es súper potente en nuestro cristianismo, hermano. Porque la Biblia nos habla ahí en Isaías que Él sufrió el castigo de nuestra paz. Y eso es súper importante que nosotros hoy lo podamos entender para aprender a relacionarnos con Dios como un Padre amoroso. Que la disciplina no implica falta de amor. Que las consecuencias de nuestros pecados, a pesar de ser cristianos, Señor, pero yo soy cristiano, que no duela tanto, es necesario. Es necesario para que Dios pueda formar nuestro carácter y transformarnos a su imagen y semejanza. Al contrario, el pensamiento popular decía, de ver que Dios nos castiga por distintas cosas que pasan en nuestra vida, se nos llama a mirar a Dios como un Padre que enseña su acción soberana sobre las circunstancias de nuestra vida, es con el propósito de poder formarnos a cada uno de nosotros. Escribí acá lo siguiente, la disciplina implica compromiso. El castigo solo se imparte.
La disciplina implica relación. Y vamos a hablar de esto más adelante también. El castigo solo se imparte. ¿Ha aplicado un castigo sobre su hijo? ¿Ha simplemente castigado a alguien con el hecho de que sufra por lo que hizo? ¿O cada vez que castigamos, aplicamos un castigo o una disciplina, lo hacemos con el fin de que el que le está recibiendo aprenda? Esas son preguntas que debemos hacernos cada uno de nosotros. Cuando castigamos, cuando enseñamos, cuando disciplinamos, ¿qué es lo que se anida en nuestro corazón? Y yo quiero llevarlo a esto, ¿por qué? Porque los seres humanos concebimos a Dios como que fuera como uno de nosotros. Entonces, al concebir a Dios de la manera en la cual nosotros aplicamos los castigos o vemos la vida, tenemos una imagen distorsionada de Dios. ¿Cuántos han castigado simplemente por saber, ya, le dolió, sufrió lo que tenía que sufrir? Cada uno hace esa pregunta. ¿Le han hecho daño? Quizás la indiferencia, quizás el dolor, no, que tiene que cargar con eso, simplemente para que sufra una pena. Eso es castigo. Disciplina es involucrarse. Disciplina es tener que pasar por el mal rato, de una u otra manera tratar de que la mala experiencia pueda transformar no solo la vida del que cometió el error, sino que también mi propia vida. Eso es disciplina. Y Dios nos disciplina, no nos castiga. Eso es muy importante que se quede grabado en nuestro corazón. Dios está totalmente involucrado con aquellos que ha hecho sus hijos. El versículo 5 dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Antes dice: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. El Señor nos trata como hijos a cada uno de nosotros. Nosotros somos disciplinados, hermanos, no castigados. La palabra de Dios dice en Isaías 55 que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Merecíamos ser castigados. Los incrédulos, aquellos que no creen en el Señor, aquellos que no creerán en Dios, sí, reciben el justo castigo. Pero la palabra de Dios dice que aquellos a los cuales el Señor ha rescatado, ha salvado, Él recibió el castigo por nosotros. Entonces no hablamos de injusticia en el texto, sino que la justicia está totalmente aplicada a nosotros. El tema es que el castigo lo recibió Dios. El castigo lo cargó Él mismo. Jesús recibió el castigo. Entonces lo que a nosotros nos toca vivir hoy, a causa de las consecuencias de nuestros pecados, a causa de una situación X que haya pasado, Señor, pero si yo estaba tan bien cumpliendo todos tus mandamientos y de repente una enfermedad, de repente un choque, de repente no sé qué cosa. Dios quiere formarnos, disciplinarnos, quiere hacer práctica su enseñanza. Necesito que ustedes vivan la vida conmigo, dice el Señor. Grábese esto en su corazón, hermano. Merecíamos ser castigados y nada más sufrir las consecuencias de nuestra rebelión. Mas Cristo sufrió el justo castigo por nuestros pecados. Hemos aprendido por causa del sufrimiento que nos causa la disciplina. Hemos aprendido a causa del sufrimiento que nos causa la disciplina. ¿A cuánto nos ha causado dolor la experiencia de la vida? Ya teníamos experiencia antes sin Cristo, antes de conocerlo a Él. Hemos podido rescatar lo mejor de ese sufrimiento a causa de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque si no lo estamos haciendo, si no estamos aprendiendo de nuestros errores, si las consecuencias de nuestros pecados no están haciendo algo en nosotros, entonces debemos preocuparnos. Porque Dios quiere disciplinarnos y Él ha dispuesto formas de cómo disciplinarnos. Lo hablábamos la semana pasada un poco de esto. Entonces no veamos a un Dios como un Padre castigador, porque no es como un Padre terrenal. La disciplina del Padre Dios es una disciplina en la cual Él se involucra con nosotros. Él establece una relación contigo, hermano, y establece una relación conmigo. Tengamos presente que algo debe suceder en nuestra vida. Si estamos sufriendo, inclúyanse, como decía, los tropiezos, y siguiendo adelante sin cambiar, ¿no estamos menospreciando la disciplina del Señor? Y ahí es donde apunta el texto. Si cosas están pasando en nuestra vida, buenas o malas, porque las buenas también nos disciplinan, van formando el carácter, donde está nuestra confianza, el orgullo, la autosatisfacción.
nos están formando nuestro carácter con Cristo. Hablemos de nuestra relación con Dios. ¿Les parece? La palabra del Señor nos habla ahí en los versículos 6, 7, 8 y 9 respecto de esta relación filial que se manifiesta. Entonces, ¿qué decimos? A través de la disciplina de la vida, a través de las circunstancias, a través de las consecuencias de nuestros pecados. ¿Y por qué hablo de consecuencias del pecado? Porque decimos, Señor, pero yo soy tu hijo, yo ya me arrepentí, yo ya pedí perdón. O Señor, yo he vivido una vida santa. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué las experiencias de la vida tienen que afectarme tal cual le afectan a los demás? Porque Dios quiere formarnos. Porque Él quiere hacer algo en nosotros. ¿Y qué se manifiesta en esto? Que usted y yo tenemos una relación con Dios. ¡Qué bacán! Perdóname que ocupe esa palabra, pero se manifiesta a través de esto que usted y yo tenemos una relación con Dios. Dice el texto, porque el Señor al que ama disciplina. Ahí se establece un vínculo. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hemos sido recibidos como hijos por Dios a causa de la obra de Jesús. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Aquí nos encontramos con varias figuras que ocupa el autor para poder fortalecer la figura paterna de Dios como el Padre que disciplina, hablando de los padres terrenales. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Fuerte palabra. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Relación con Dios. Entonces hablábamos de la importancia de la disciplina, hablábamos de lo que significa la disciplina de la vida, hablábamos de qué formas podemos poner en práctica ese capítulo de Deuteronomio, el capítulo 6 de Deuteronomio, en donde nos dice el Señor que debemos cada día meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo ponerle en práctica la vida? Comencemos a aprender. Pero detrás de todo esto hay algo muy importante. Se manifiesta y se revela. El énfasis de estos versículos está en afirmar lo que manifiesta la disciplina de Dios. Que tú y yo, hermano, que usted y yo, amado hermano, hermana, tenemos una relación con Dios. Y como tenemos una relación con Dios, el Señor nos disciplina. Y se produce algo en nuestros corazones. Y nuestros tropiezos nos causan dolor. Y el enfrentarnos al sufrimiento nos hace pensar en Cristo, nos hace pensar en la vida, nos hace pensar en las cosas, comillas, buenas que hemos hecho. ¿Por qué nos merecemos esto? Y el Señor ahí nos está diciendo, yo me estoy relacionando contigo. Vuelvo a Job. Sin duda Dios en el sufrimiento, al final, él, Job, terminó dándose cuenta todo este tiempo, lo que Dios hizo fue relacionarse conmigo. Relacionarse conmigo, entrar en una relación paterna, en una relación filial. De padre a hijo. Aquí tenemos el mejor modelo de lo que significa ser un padre y una madre también, de la paternidad. La palabra del Señor entonces nos dice que el Señor ama al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. No hay otra razón más que el amor del Padre. Cristo hizo posible que pudiéramos ser recibidos como hijos. Tenemos una relación filial con Él. El versículo 7 nos dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios nos anima una vez más, amados hermanos. Soporten la disciplina porque los estoy tratando como hijos. Eso quiere decir ese texto, antes de llegar a la pregunta. Soporten la disciplina porque los estoy tratando como hijos. Aquí es bueno, en estas circunstancias, cuando de repente uno no entiende para dónde va la cosa, ir y cotejar otras versiones, ir al texto original, y ahí encontramos el sentido de estas palabras que el escritor a los hebreos quería darle. Si estáis viviendo tiempos de dolor, si estáis sufriendo a causa de la disciplina, entonces alégrense porque Dios los está tratando como a hijos. Ese es el mensaje detrás de esto. Dios animándonos a cada uno de nosotros. Es un llamado a nuestra conciencia, a nuestros afectos. ¿Qué produce en nuestro ser saber que Dios nos sostiene? ¿Qué produce aquí en lo más profundo de nuestro corazón? Saber que el hecho de experimentar dolor,
de experimentar sufrimiento, disciplina, de experimentar de una u otra manera el rechazo, de experimentar las bondades y las bendiciones de este Padre que lo tiene todo. ¿Qué produce en nuestro corazón? Saber que Dios está ahí sosteniéndonos, que Él se relaciona con nosotros. Piense en experiencias que le muestran que Dios está con usted. Yo le aseguro que usted va a llegar al sufrimiento. Yo le aseguro que usted va a llegar al momento cuando no tenía plata. Yo le aseguro que usted va a llegar al momento en el cual todos nos dejaron botados y parecía que nadie iba a estar con él. En esos momentos es donde nosotros, los cristianos, y no la gente que no conoce a Cristo, porque ahí cambiemos el factor. No, es que yo estaba en el hoyo más grande y ahí el Señor me rescató. Y yo pasé por los sufrimientos más grandes del mundo y cuando no tenía ni una esperanza, ahí Dios vino a mi vida. Hermanos, muchos de nosotros hemos sido rescatados con vidas, vamos a decirlo así, casi perfectas. No me faltaba nada, era feliz, vivía a mi gusto, a mi haber, y Dios apareció en mi camino. Entonces el sufrimiento no es una cuestión de... No, es que es la manera de encontrarnos con Dios, es la forma en la cual Dios forma nuestra vida. La disciplina. Qué importante es saber que detrás de los sucesos de la vida, Dios está obrando en la vida de sus hijos. Dios está trabajando en ellos. Pero aprendamos de ellos. Esa es la insistencia. Aprendamos de ellos. No simplemente vámonos al banquillo de los castigados. Con el gorrito ahí de burro, en el otro lado, ahí no sé. No. Que algo produzca la experiencia de la vida en nosotros. El texto dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Una pregunta retórica. ¿Y a qué hijo un padre no va a disciplinar? La mayoría de los padres, hablando en el contexto en el cual el escritor está dirigiendo su carta, lo general era que los padres disciplinaban a los hijos. Sabemos que hoy en nuestra sociedad actual y también años, siempre los padres han querido de una u otra manera, muchos padres, deshacerse de esa responsabilidad. Que el hijo o la hija me cause el menos problema posible. Sé que a muchos de nosotros no nos pasa así, pero una realidad vamos a hablar de excepciones. Pero aquí el escritor a los hebreos insiste en una señal porque dice el versículo 8, pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué cosa? Bastardos y no hijos. ¿Qué quiere decir eso entonces? Y apliquémoslo a nuestra vida familiar. Que la disciplina es una señal de una relación familiar. Tan importante es que Dios describe como un bastardo sin padres a aquel que no es disciplinado por ellos. A ese nivel llega la descripción que el Señor hace en este texto. Entonces uno dice, ¿cuál es la señal de que mi hijo es mi hijo? El ADN, el que yo lo abrace, el que yo le diga te amo, sin duda son señales que él es mi hijo. Pero la fuerza en este texto está en la disciplina. Está en la relación que existe entre padres e hijos. Y aquí Dios nos dice, yo me relaciono con ustedes. Por eso los disciplino. Por eso a través de la vida yo voy a enseñarles. El versículo 9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? En la misma idea, se nos llama a observar esta relación paternal por medio de la disciplina, considerando nuestra propia experiencia. Se generaliza la idea de la obediencia al jefe de familia, el respeto por su instrucción, y el contraste es entonces que cuanto más vamos a obedecer a aquel que está por sobre ellos, al que es Padre de todos, de donde todos provienen, si somos capaces de rendirnos a obedecer en la instrucción de alguien, nuestro Padre, e insisto, volvemos de nuevo a lo mismo. Pero pastores, que hoy los hijos no se someten a los padres. Saquemos un poquito de nuestra cabeza, hablemos en lo que el escritor a los hebreos tiene en mente, ¿ya? Obviamente hablando de un cuerpo en donde claramente los hijos sí se sometían a los padres y los obedecían. Entonces, él está diciendo, si los veneramos a ellos que tienen simplemente una relación, digámoslo así, de sangre con nosotros, corporal, ¿cuánto más nos vamos a obedecer a aquel que está por sobre ellos, por sobre nosotros? A nuestro Dios, a nuestro Padre. La acción disciplinaria de Dios es señal entonces de que tenemos una relación con Él. En la relación que tenemos con Dios, un padre con sus hijos
debe estar puesta nuestra confianza y obedecer, hermanos. Si nosotros, a través de la vida, somos tratados por el Señor, el texto en los versículos 6 al 9, no sé si ustedes se dan cuenta que es como una insistencia del autor a ver nuestra relación con Dios. Insiste en la idea de la relación paternal. Repite hartas cosas. Dice que el Señor ama al que disciplina y azota al que, a todo el que recibe por hijo. Ok, amor, preocupación. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Vuelva a la figura del Padre. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Vuelva a la figura paterna. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Consecuencia a causa de obedecer al Dios Todopoderoso. Vuelve sobre la figura del Padre. Entonces, hermanos, tú y yo tenemos una relación poderosa con Dios. Usted y yo tenemos una relación con Dios. ¿Cómo yo sé que tengo una relación con Dios? Porque día a día Él va formando mi vida. Día a día Él va haciendo algo en mí. Día a día Él me va disciplinando. Día a día Él me va enseñando. No castigando, sino disciplinando. Versículos 10 y 11 dicen lo siguiente. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Bendición. Hay bendición. Hay bendición. Hay bendición. Disfrutemos de los beneficios. El Señor nos invita a disfrutar de los beneficios. Pasamos por una línea de tiempo parece bastante desastrosa para nosotros. Ok, ya, vamos a tener que ser disciplinados. La Biblia lo dice así. Vamos a tener que enfrentarnos a las experiencias de la vida. Quizás sufrir o quizás ver cómo una bondad tan grande de Dios, una bendición o algo lo vamos a ocupar de mala manera y nos va a terminar produciendo dolor. Pero el Señor nos dice, yo a través de disciplinarlos, yo quiero manifestarles que tengo una relación con ustedes. Y como tengo una relación con ustedes, ustedes van a ser beneficiados por esa relación que tengo con ustedes. ¿Cuál es el propósito entonces de la disciplina para que Dios sea el que la aplique? A eso nos lleva el texto. Esa es la pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuál es el propósito tan importante de la disciplina para que sea Dios mismo el que la aplique sobre nuestra vida? Y con esto no estoy diciendo que nosotros, los padres o los pastores o las personas que de una u otra manera cumplen ese rol de enseñar, no apliquen disciplina. El trabajo, distintas circunstancias, los profesores, no estoy diciendo eso. Dejémosle la disciplina al Señor, que la experiencia de la vida forme. Hermanos, no nos vayamos a los extremos. Entendamos el espíritu que hay detrás de la letra. ¿A dónde nos está llevando el Señor? Claramente Dios, en el contexto de que estos hebreos ya habían aprendido y conocían al Señor, conocían la palabra, no es que ellos iban a conocer al Señor o a aprender de Él solamente a través de experiencias, sino que el Señor les está diciendo, ustedes necesitan aplicar lo que saben por medio de la disciplina. Por eso que el texto dice, por eso les digo, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Para que Dios sea el que la aplique. Qué importante es entender dónde nuestro Señor desea conducirnos, amados hermanos. El texto nos revela que toda la acción constante de Dios en nuestras vidas es para que podamos participar de su santidad. Que podemos experimentar en parte la bendición de estar con Él cuando nuestras vidas sean completamente transformadas. En contraste, una vez más, con la disciplina de nuestros padres terrenales, Dios hace alusión a su constancia sobre el tiempo limitado que es la disciplina de los padres. Fíjense que el texto en el versículo 10 decía que ellos nos disciplinan por poco tiempo, ¿cierto? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinan y nos disciplinan como a aquellos les parece. Y continúa el versículo y dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos
de su santidad, un anticipo de la gloria de Dios. Entonces los creyentes hoy nos preguntamos y decimos, Señor, yo quiero experimentar tu gloria, yo quiero sentir tu presencia. Y hermano, cada día estás sintiendo la presencia de Dios en tu vida, obrando a través de las circunstancias. El anticipo que Dios nos da es poder experimentar en algo la santidad. Porque sabemos la imposibilidad de la santidad. Yo digo la imposibilidad de la santidad porque santidad significa no romper ninguna regla. Santidad significa estar completamente limpios delante de Dios. Y para nuestra mente humana parece imposible, pero para Dios es un posible, porque para encontrarnos con Él es necesario. El texto dice más adelante, sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces Dios nos dice, yo estoy trabajando en sus vidas para que algo provechoso se produzca, para que participen de la santidad. Porque dígame si no, al enfrentarnos a los problemas y las circunstancias de la vida, es donde vamos a realmente saber reaccionar frente a ellos. A través de esas cosas, ahora rectifico. Con esto, hermano, le estoy invitando a que salga a experimentar el pecado para de una u otra manera sufrir las consecuencias y aprender. Claramente no. La vida transformada por Dios trae cosas en las cuales nosotros debemos ir aprendiendo, que podemos experimentar. En contraste una vez más con la disciplina de nuestros padres terrenales, Dios hace alusión a su constancia y también nos habla de las motivaciones. La motivación de Dios es su encuentro con nosotros. Por eso Dios te disciplina, hermano. Por eso Dios me disciplina a mí. Porque Él quiere encontrarse conmigo. Y Él quiere que yo desee encontrarme con Él. Porque soy su hijo. Pero Señor, ¿por qué no la hacís fácil y que soy cristiano, que no me cueste con este pecado, que la vida no traiga tantas cosas malas? O tú sabís, Señor, que yo reacciono mal con tantas bendiciones. ¿Para qué me dais tanto? Yo he escuchado personas hablar así. ¿Para qué tanto? Si tú sabís, Señor. Pero Dios quiere trabajar en nuestra vida. Enseñarnos a relacionarnos con ella y vivir. Porque tenemos que vivir. Ir más allá del sufrimiento. Ir más allá del sufrimiento. Entiende el mensaje de Dios. Versículo 11 dice lo siguiente. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria al Señor. No requiere mayor explicación el versículo 11. Se nos habla directo al corazón. La actitud parece cambiar a la de una persona que se identifica con nosotros. Aquí el autor se está identificando con usted y conmigo. El autor dice, es verdad. Es como que ya, asumamos, reconozcamos que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Nada de lo que estamos viviendo es como uno dice, ya, ¿y cuándo va a terminar esto? No es causa de gozo, pero es necesario para que Dios forme nuestra vida con Él, nuestro carácter, nuestra relación con Dios. Por eso, hermano, yo partía con esto y les decía, si las experiencias de la vida, tristes o alegres, no están produciendo la imagen de Dios en nosotros, estamos siendo rebeldes a la disciplina de Dios. Si estamos cometiendo los mismos errores una y otra vez sin aprender, entonces estamos siendo rebeldes a la disciplina de Dios. E insisto, nosotros rebeldes, no es que Dios no nos esté disciplinando. Porque de repente uno puede decir, quizás Dios no me está disciplinando. Hermano, nosotros nos estamos rebelando. Dios sí nos está disciplinando. Quizás Dios me está castigando. Hermano, Dios no te está castigando, Él te ama. Él sufrió el castigo de nuestra paz. Amén. Él sufrió el castigo de nuestra paz. Él nos ama. Él nos bendice. Él obra en cada uno de nosotros. Pero tenemos que cambiar, tenemos que aprender. Tenemos que aprender de esto. Decía que el Señor nos hablaba directo al corazón, nos invita a que nuestra actitud cambie. Son otras las cosas que muchas veces queremos escuchar, pero valoremos esta reflexión del autor. Valoremos la reflexión que el autor nos da. Nunca digamos, ya aprendí, Señor. ¿Le ha dicho el Señor eso? En un momento de dificultad, de dolor. Señor, yo ya aprendí. Por favor, que esto se termine. Yo ya aprendí mi lección.
¿Y qué dice la Biblia? La Biblia no nos dice eso, decirle al Señor, ora porque dile al Señor que ya aprendiste, sino que la Biblia es clara. Necesitamos que el Señor nos discipline aún en esas cosas que, comillas, ya aprendimos. Nunca digamos, ya aprendí, Señor, con el deseo de no sufrir a causa de permanecer fieles a su evangelio. Escuchaba al mago Valdivia respondiéndole a un periodista que lo encaraba ahí al final del partido. Y le decía el muy patudo, oye, yo ya pagué por todos mis pecados. Así nos sentimos nosotros. Es como decir, yo ya aprendí. Deja de insistir en lo mismo. Si no, es como diciendo, no voy a volver a tomar. Es como que Arturo Vidal dijera, no voy a volver a chocar porque ya aprendí. Perdóneme, por favor. Estoy arrepentido, sí. Pero es necesaria la disciplina. Y así pasa contigo, hermano, y así pasa conmigo. Le decimos al Señor, Señor, yo ya aprendí, Señor, por favor. Y lloramos. Señor, ya es mucho el dolor, yo ya aprendí. Y el Señor está ahí insistiendo, vas a sufrir. Vas a tener que pasar por esto, porque yo quiero formar tu carácter. Quiero hacerte a imagen y semejanza de mí. Por eso es necesario, examina tu vida. Nunca más le digamos al Señor, yo aprendí, es como decirle al Señor, yo no necesito que tú me enseñes más. Ya fue suficiente. En esta área ya aprendí, Señor. Y Dios nos confronta una vez más con nuestra fragilidad. Cuando las pruebas vengan, simplemente observemos nuestras vidas y consideremos. Solo así podremos ver y agradecer la obra sustentadora de Dios, disciplinándolos para que nos sea provechoso, hermano. Esa es la verdad. Un anticipo de la vida eterna. La santidad. Por esto y mucho más, aprendamos, aceptemos la disciplina y recibamos solícitos la palabra del Señor para cada una de nuestras vidas. Amados hermanos, puede que mi mensaje esta mañana se resuma en esta parte final. Yo les exhorto esta mañana y me exhorto a mí mismo. No nos presentemos delante de Dios como expertos de la vida. No nos presentemos delante de Dios como si no necesitáramos nada más. Si usted siente que hay circunstancias en su vida en las cuales usted ya aprendió, cambie la frase y pídele al Señor, enséñame a vivir una vez más esta experiencia de dolor. Enséñame a sacar lo mejor de ella. Señor, pero ya es un pecado reiterativo en mi vida. Claramente Dios está queriendo decirnos, deje el pecado. Dios está obrando. El yo ya aprendí con Dios no funciona. Va a generar solamente frustración. Porque si usted piensa que usted le va a decir al Señor, Señor, yo aprendí esta experiencia y Él va a dejar de disciplinarlo, no va a ser así. Él va a seguir obrando en nuestra vida. Claramente el texto a los hebreos lo dice. Unos hebreos confrontados a la vorágine del mundo. De una otra manera sentir, Señor, yo ya te conocí, yo ya fui redimido, yo ya fui salvado. Y sacar la famosa frasecita del mago, yo ya pagué por mis pecados. O tú ya pagaste por mis pecados, Señor. Si tú pagaste por mis pecados, ¿por qué yo debería seguir sufriendo o enfrentándome? Y el Señor nos dice claramente, porque necesitas disciplina. Tú no has aprendido nada. Hasta el último de tus días vas a seguir aprendiendo. Porque nunca vamos a estar por sobre el Maestro. Él siempre va a ser nuestro Padre. Por eso que el Señor nos dice que no llaméis Padre a ninguno en la tierra. No está diciendo que yo no le pueda decir papá o papito a mi papá. Está hablando de la fuerza de la palabra, porque aquí está la paternidad. De la fuerza de la relación. ¿Quieres que alguien te discipline? ¿Quieres que alguien te enseñe a vivir la vida? Busca a Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Y le dice a los padres en esta mañana que muchos de nosotros celebramos el Día del Papá. Por lo demás celebramos este día y debemos decir que se nos enseña un modelo correcto de paternidad, responsable, una vara altísima que debemos considerar sobre todo hoy quienes tenemos este hermoso privilegio de poder ser papás. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.